al ruso, ¿cómo los matas? Vamos a entrar a este mundo. Listo, ya estamos. Es bueno, sale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta mesa de Viscerado, descamando los temas de tu interés, con el tema, el día de hoy, Ahí atrás. bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, se me fue tantito aquí esto. Buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a esta mesa de Viscerado, descamando los temas de tu interés. Esta tarde, noche, con el tema el uso eficiente y responsable de antimicrobianos. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros del grupo Todo Acuícola. Darío Basopo, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos hasta Ecuador. Buenas tardes, saludos. Alejandro Arellano, buenas tardes en los controles. Saludos a todos. Un gusto saludarte, Alejandro. Alberto Asiain, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, saludos a todos desde Veracruz, México. Un abrazo. Qué bueno que están con nosotros. Bien, el día de hoy vamos a atender un tema que ha sido muy solicitado por una buena cantidad de seguidores que tenemos en el grupo Todo Acuícola, ya que el uso inapropiado e irresponsable de medicamentos ha provocado que muchos microorganismos se vuelvan resistentes a los mismos, por lo que un número incalculable de animales enfermos de diversas especies como camarones, langostinos, bagres, tilapias, truchas, carpas, peces de ornato, etcétera, mueren debido a que no responden a los tratamientos. Siendo este tema de suma importancia para nuestros productores en el país y en otras regiones, desde la mesa de Viscerado, descamando los temas de tu interés, para platicar sobre el uso responsable de antimicrobianos, hemos invitado a nuestro amigo, el doctor Antonio Campos Mendoza, quien es profesor investigador titular C de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución en la que estudió la licenciatura en Biología y la maestría en Ciencias en Manejo y Conservación de Recursos Naturales. El doctorado en Reproducción y Genética de Organismos Acuáticos lo obtuvo en la Universidad de Stirling, Escocia, Reino Unido. Entre otras diversas actividades que el doctor Campos ha desempeñado y realiza actualmente, mencionamos las siguientes. Miembro fundador de la Red Tilapia México, asesor del Comité Nacional Sistema Producto Tilapia y representante del Eslabón de Investigación del Comité Sistema Producto Tilapia de Michoacán, responsable técnico de la Unidad de Cuarentena para Tilapia y Bagre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, representante de dicha universidad ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, como organismo coadyuvante. Es coordinador de la región centro de la Red Nacional de Información de Investigación Pesquera y Acuícola, RENIPA, del Instituto Nacional de la Pesca. Revisor de artículos científicos para revistas internacionales, lo voy a decir en español, Acuicultura, Investigación Acuícola, Ingeniería Acuícola y Revista de Endocrinología Comparada. Es autor de más de 30 artículos científicos y de divulgación, 10 capítulos de libro y más de 120 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido más de 20 proyectos de investigación y ha formado a 20 estudiantes de licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación son reproducción y genética de organismos acuáticos y cultivo de peces de importancia comercial. Doctor Antonio Campos Mendoza, bienvenido a la mesa. Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias, colegas, por la invitación y es un placer estar con ustedes y muchos saludos a tu auditorio. Gracias. Voy a permitirme iniciar con estas imágenes, doctor. A ver. ¿Las ven aquí bien? Se alcanzan a ver. Ya se están viendo. Muy bien.
es común, al menos en nuestra página, y no nada más en nuestras páginas, en las redes sociales es muy común ver preguntas de este tipo. Alguien que conozca qué les estará sucediendo. Hice recambio de agua y encontré varias así como estas, ¿no? Y observamos las partes dañadas de los organismos. Aquí lo vemos con exoftalmia. Acá, pues no se alcanza a distinguir exactamente, pero soy nuevo en esto de la piscicultura y mis mojarras están muriendo y aparecen con un hongo blanco en la cola y ojos. También hay unos que tienen las agallas muy rojas, etcétera, etcétera, ¿no? Les proporcioné sulfato de cobre en la primera semana, imagínense. ¿Por qué causa se me están muriendo mis tilapias? ¿Alguien me podría ayudar? Y bien, como pueden ver, la cantidad de comentarios o respuestas inmediatas, pues se caen en cascada. Obviamente, mucho de esto es por desconocimiento, por inconsciencia, y las respuestas de quienes atienden la solicitud de quien la pone, obviamente, pues es de muy buena fe. Sin embargo, hemos observado que en muchos de los casos no es lo correcto, doctor. ¿Qué opina usted al respecto? Pues creo que me ha tocado también en diversas ocasiones observar este tipo de comentarios. Yo realmente considero que lo que deben de hacer los productores es acudir primero a los comités de sanidad acuícola en su caso, o a un veterinario para que le pueda diagnosticar de manera correcta. Normalmente yo lo que hago en este tipo de acciones es evito el continuar con este tipo de discusiones en las redes, y lo que hago principalmente es contactar directamente al productor y recomendarle que vaya a buscar asistencia técnica adecuada, ¿no? Ya sea en el Comité de Sanidad Acuícola de su región o con algún veterinario o algún especialista en acuicultura que pueda trabajar estas situaciones, ¿no? Porque lo que vemos es que hay cientos de opiniones, hay contradicciones, hay gente que opina y simplemente todo lo atribuyen a la calidad del agua, cuando no sabemos en qué condiciones realmente se tienen estos organismos, ¿no? Muchas veces son imágenes que son muy poco claras, no podemos ver nada, y hay opiniones de enfermedades, de hongos, de bacterias, etcétera, que a ojo realmente es muy complicado poder comentar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es que el productor busque ayuda inmediata de gente especializada, ¿no? En nuestro país, pues, normalmente son los comités, y desafortunadamente no tenemos tantos médicos veterinarios involucrados en la parte acuícola. Sin embargo, hay un buen número de estos que podrían prestar este tipo de servicios, ¿no? En la parte sin embargo, hay un buen número de estos que podrían prestar este tipo de servicios, ¿no? Sabemos que hay diferentes agentes, diferentes vectores que provocan una enfermedad, pero no todos son bacterias, ¿verdad? Hay virus, en fin, sabemos que hay diferentes causantes de la enfermedad, ¿ok? Bacterias, virus, hongos, etcétera. Sin embargo, si nos asomamos a las opciones que tenemos en cuanto a medicamentos, vemos que no hay, o son muy pocos los productos específicos para acuacultura. Uh-huh. Y en este sentido, particularmente para peces o para crustáceos. Y si son crustáceos, pues una cosa es el camarón y otra cosa es el langostino, ¿sí? Y muchas veces el camarón pues está siendo cultivado en agua salada, en agua salobre o en agua casi dulce, por así decirlo, ¿no? Obviamente, entonces las condiciones son diferentes. Cada problemática que se nos presenta debe de ser atendida en lo particular. Que en cuanto a los procesos, usted trae una presentación, doctor. Sí, Edmundo, yo traigo una presentación, pero es que termina con la pregunta y si quieres pasamos a la presentación. En cuanto a este tipo de opciones. Esto lo voy a abordar también de manera breve. ¿Mande?
Adelante, Perdona. Mundo, adelante. Ok. Adelante. Entonces, para este tipo de cosas, indistintamente, por mucho que uno conozca el comportamiento, la forma de que se está presentando una infección, una enfermedad, lo más recomendable es hacer el diagnóstico, sacar una muestra de un pez o de unos organismos que estén vivos todavía, enfermos, y enviarlos al laboratorio. Sin embargo, bueno, muchos no tenemos el acceso inmediato a un laboratorio o se tardan días los laboratorios en dar respuesta, y eso obviamente mortifica mucho al productor. Está en juego su inversión, ¿sí? Entonces, ¿usted qué recomienda en estos casos? Mira, Mundo, aquí lo ideal es primero consultar a un especialista, ¿no? Es complicado, es muy complejo esto, pero lo importante es que se tenga un listado de personas que puedan de alguna manera apoyar y que tengan el conocimiento adecuado para esto, ¿no? Fundamentalmente en este caso para México son los médicos veterinarios y zootecnistas los que hacen esta labor, pero como yo comentaba hace un momento, el número de personas, médicos veterinarios que están involucrados en la parte acuícola son muy pocos, ¿no? Sin embargo, por necesidad, algunos biólogos hemos tenido que entrarle a esta situación, ¿no? A este problema, ¿no? Y lo que yo les voy a platicar en esta sesión es precisamente cómo en el caso de lo que me ha tocado a mí vivir, apoyando fundamentalmente a productores de tilapia, pues me fue llevando a buscar una solución a los problemas que estamos comentando, ¿no? Porque en realidad es muy preocupante que se estén utilizando medicamentos, que se estén usando productos veterinarios que no están diseñados exclusivamente para la acuicultura, ¿no? Y esto evidentemente pone en riesgo la inocuidad del producto y sobre todo que estamos generando problemas muy serios de resistencia bacteriana, ¿no? Y esto se da porque normalmente en el caso de los productores es bien común que se pasen ellos, ¿no? A manera de experiencias, pues lo que ellos utilizan, lo que ellos adquieren de manera poco adecuada en las veterinarias o con algunas opiniones ¿cómo le podría decir? Recomendación de algunas gentes, ¿no? Sin embargo, pues esto realmente nos mete en una dinámica muy compleja para el poder atender de manera adecuada los problemas que se están presentando, ¿no? Y esto básicamente se debe a que se carece precisamente de un diagnóstico apropiado para poder atacar o tratar el problema, ¿no? Y lo que comentas es muy cierto, ¿no? El hecho de que la respuesta que tienen en ocasiones los comités de sanidad, pues es lenta, de aquí a que ocurre esto, de aquí a que se hace un análisis, de aquí a que se hace un diagnóstico adecuado, pues en ese momento pasan 10 días, 15 días y pues hay pérdidas importantes en el productor, ¿no? Entonces el productor desesperado busca cómo contener esta situación y cómo reparar, de alguna manera, evitar esta pérdida, ¿no? Y aquí es donde creo yo, las gentes que estamos en campo, que estamos haciendo de alguna manera extensionismo, que estamos asesorando a productores, pues podríamos jugar un papel importante, no siempre, obviamente cobijados de la mano de los comités de sanidad y de los veterinarios, ¿no? Darío. Antonio, Mundo, muy buenos puntos de vista, ¿no? Sin embargo, yo cuando empecé también era microbiólogo y patólogo, un poco patólogo también, ¿no? Hacer diagnósticos y toda la cuestión. Más, sin embargo, con el paso del tiempo que fui agarrando experiencia en campo, me fui dando cuenta de la importancia, pero de la calidad de agua, de los parámetros. Me daba cuenta, por ejemplo, que yo podía medicar y corregir el problema, pero a los 3, 4 días estaba otra vez con la enfermedad encima. ¿Por qué? Porque el medio no había sido mejorado. Y posteriormente empezamos a hacer pruebas y nos daban mucho mejores resultados cuando nosotros mejoramos el medio del tratamiento. En igual de que ser 7 días, en 2, 3 días ya estaba el resultado muy favorable, ¿no? Entonces aplicamos dosis mucho más bajas de antibióticos en ese caso y mucho más efectivas, ¿no? O sea, tú podías ver la diferencia en muy corto tiempo. A diferencia cuando no hacíamos esa mejora de las condiciones, no era muy recurrente la enfermedad y se puede decir que al final de cuentas era más determinante cómo mejoras el medio a lo que aplicas realmente. Claro. Sí, adelante, Antonio. Totalmente de acuerdo, Darío. Yo creo que aquí, en el sentido que nosotros debemos trabajar, es que simplemente el productor aplique las buenas prácticas de producción acuícola, ¿no? Tenemos manuales para camarón, tenemos manuales para
para trucha. Entonces, la mayoría de los problemas surgen precisamente por eso, ¿no? O no se están atendiendo de manera correcta estas indicaciones, ¿no? Y esto nos lleva a tener problemas, ¿no? Normalmente, bueno, ya lo hemos platicado aquí en alguna otra ocasión en la mesa de viscerado, la mala selección del sitio, ¿no? Que no se selecciona adecuadamente el sitio para poner una jaula, un estanque, etcétera, y no se hace un análisis correcto de la calidad del agua, ¿no? Entonces, esto nos lleva precisamente a este tipo de problemas, ¿no? Pero esto se debe básicamente a la necesidad de producir, y es lo que yo voy a tratar de platicar de manera resumida en la presentación, ¿no? Obviamente, al querer incrementar la producción, al incrementar densidades, pues obviamente las condiciones se vuelven más adversas para los peces y entonces empieza a haber este tipo de problemas, ¿no? Aquí lo importante es que el productor siempre esté consciente que debe de aplicar las buenas prácticas de producción acuícola, ¿no? Y sobre todo las cuestiones de desinfección de redes, de equipos, etcétera, lavado y desinfección que muchas veces no se hace, ¿no? Y es una práctica desafortunadamente no adecuada que se repite constantemente en el campo, ¿no? Entonces, retomando lo que dice Darío y con lo que tú acabas de comentar, yo creo que la buena práctica inicia desde la buena práctica de selección del sitio. Es correcto, es correcto. Las recomendaciones que tenemos de los manuales de buenas prácticas de producción acuícola, uno de los puntos fundamentales es esta, ¿no? La selección del sitio, la fuente de agua que tú vas a usar, el historial que se tiene del tipo de suelo o tipo de embalse donde se va a cultivar, porque nosotros necesitamos entender en qué tipo de actividades pecuarias se utilizaba este suelo antes de que se fuera a cambiar a uso acuícola, ¿no? Entonces, si es un uso que fue agrícola, donde hubo mucha cantidad de pesticidas, de fertilizantes, etcétera, pues va a haber una repercusión en el estanque. También la fuente de agua, ¿no? Que hay aguas arriba de mi manantial, que hay aguas arriba de mi arroyo, qué tipo de actividades pecuarias o agrícolas se desarrollan en la zona que van a poder comprometer mi cultivo. Pero como hemos visto normalmente, pues estas recomendaciones no se siguen. Entonces, lo que ocurre es una enfermedad y normalmente, pues le buscamos buscar a quién le echamos la culpa, si al alimento, si a la cría, si a alguien, ¿no? Y normalmente son, pues, prácticas poco adecuadas que estamos usando nosotros como propios productores, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de platicar, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a poderme meter en esta situación, ¿no? Porque inicialmente era, pues, buscarle una solución a mis productores, ¿no? De jaulas en una presa muy conocida que hemos hablado mucho aquí en la mesa de viscerado, que es la presa del Gallo, ¿no? Entonces esto me llevó a irme metiendo, a buscar una solución. Inclusive llegué a buscar la posibilidad de elaborar vacunas, ¿no? Y me fue prácticamente imposible poder llegar a poder importar biológicos, ¿no? Y después, bueno, ya entraron las vacunas licenciadas, que bueno, son una herramienta muy importante, ¿no? Pero lo vamos a tocar, ahorita va a ser algo muy, muy interesante, ¿no? Espero. Ahorita que mencionas eso, de que qué hacías tú con tus clientes ahí de la presa El Gallo, que varios hemos tenido la oportunidad de estar ahí y ver de manera directa la problemática que se genera muchas veces por el manejo, las condiciones del entorno, etcétera. Hemos visto, doctor, que pues eres un doctor aplicado, y lo digo con mucho respeto para otros doctores que no lo son tantos, ¿no? O que no salen de escritorio de oficina, tal vez por el tipo de investigación que realizan. No era muy aplicado, siempre pasaba de panzazos. Te hemos metido en los estanques, en Chiapas, en tu tierra, Michoacán, bueno, no sé, bueno, vives en Michoacán, no sé si seas michoacano, pero desde que te conozco de hace años, ahí estás, en Guerrero, acá en Sinaloa, en fin, en diferentes partes de la República, y trabajando con aspectos de sanidad, trabajando con aspectos de producción, trabajando con validación de tecnología, mientras que otros amigos están haciendo los canales dentro de los estanques, tú estás trabajando y ya desarrollando un proyecto de un canal dentro de la presa, un canal artificial dentro de la presa. Sí, todo lo hablo en español para que la gente que nos está escuchando lo entienda, ¿no? Entonces, pues la verdad que nos agrada ver todo, cómo estás trabajando, ¿no? Y lo digo honestamente, de la gran mayoría de doctores, pues de los pocos, ¿no? Que realmente están metidos en el agua, ¿no? Haciendo el trabajo de investigación.
y aplicándolo a la actividad. Y es por ese motivo y además porque la gente lo pidió, por eso es que te invitamos aquí a la mesa. Nos gustaría que presentaras tu documento que traes en Power, doctor. Sí, con todo gusto, Mundo. Déjame aquí compartir. Me avisan si se ve, ¿eh? Sí, adelante. ¿Ahí se ve? Sí, Perfecto. Ok, muy bien. Ok. Déjenme, a ver, ¿qué pasó aquí? Ahí está, ¿no? Bueno, les voy a platicar realmente la situación por la cual yo me vi en la necesidad de poder empezar a trabajar con estos antimicrobianos, ¿no? Yo les comentaba hace un momento, ¿no? Del problema que estaban teniendo mis productores en la Presa del Gallo, y estos me decían, doctor, cuando yo empecé a trabajar con ellos hace por ahí unos 7, 8 años, ¿no? Me empezaron primero a platicar sus actividades, qué problemas tenían, y poco a poco con el tiempo pues fuimos viendo sus problemas, y uno de ellos tenía que ver precisamente con las enfermedades, ¿no? Entonces me pidieron apoyo en el sentido de buscar un producto que pudiese resolver sus problemas. Yo inmediatamente busqué a mis colegas del Comité de Sanidad Acuícola de Michoacán, me entregaron un producto, nosotros lo recomendamos de acuerdo a las indicaciones del comité para que se mitigara esta situación, ¿no? Y bueno, fue bien interesante porque hubo una respuesta favorable. Desafortunadamente, a las 3 semanas, estos colegas me vuelven a pedir más producto, ¿no? Entonces les comentaba que era, pues, precisamente complicado que se estuviese utilizando de manera indiscriminada, ¿no? Y sobre todo que no se haya tenido un estudio previo, un diagnóstico adecuado para poder recomendar el medicamento adecuado para el problema que ellos tenían, ¿no? Entonces me dicen los productores, mira, de alguna manera nosotros con tu ayuda o sin tu ayuda lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces eso me llevó a mí a buscar cómo nosotros podemos tener medicamentos adecuados para la acuicultura, ¿no? Porque me di cuenta que ellos utilizan productos básicamente pecuarios que son para cerdos, para vacas, para pollos, para otro tipo, ¿sí? De organismos que no son acuáticos, ¿no? Y entonces eso nos llevaba a tener una dinámica muy compleja, ¿no? Y esto, pues evidentemente causa un problema serio de inocuidad al momento del procesamiento del producto, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscar entre mis colegas, entre los especialistas del área de productos de alimentos, dónde podíamos encontrar o conseguir medicamentos para acuicultura. Y en un FIACUI que todos que todos conocemos, que ahora extrañamos mucho, en un evento de estos, me encontré a unos colegas míos que estaban trabajando en una empresa que hacen o producen antimicrobianos para peces y crustáceos. Empecé a comprarle a un distribuidor de esta empresa producto, y mi gran preocupación era pues que no se lo vendieran a cualquiera, ¿no? Para poder hacer un manejo adecuado del antimicrobiano y que no lo echaran a perder por dosis incorrectas, por modos de aplicación incorrectas, etcétera. Obviamente el distribuidor pues nunca entendió lo que yo estaba tratando de explicarle, y pues no me hacía mucho caso, ¿no? Entonces después, afortunadamente la empresa me invitó a colaborar con ellos y me permitió el tener un poquito más de control acerca de estos productos, ¿no? Y entonces me di realmente a la tarea de poder manejar de manera adecuada y sobre todo con mucho seguimiento y trazabilidad el uso de estos antimicrobianos. Y también, previo a esto, pues buscando una alternativa de control de las enfermedades de mis productores, intentamos buscar la posibilidad de hacer vacunas, ¿no? En aquel entonces todavía no existían las vacunas licenciadas en México, que todos conocemos de MSD, y bueno, la intención era generar vacunas autógenas para poder de alguna manera evitar el uso de antimicrobianos, ¿no? Como Senacica, hice todo el trámite para registrarme como una empresa en Senacica para poder hacer la importación de biológicos. Tuvimos la vinculación con una empresa británica que se dedica a la elaboración de vacunas autógenas para acuicultura, y pues simplemente no fue posible, no me hicieron hacer todo el registro, logré todo, y a la hora de la hora pues ya no pude realmente importar nada porque para México no está permitido el uso de vacunas autógenas, ¿no? Entonces ahí me dio un tope en la pared porque la única posibilidad que tenemos para poder controlar las enfermedades bacterianas son los antimicrobianos, ¿no? Y ahí otra vez otro tope porque tenemos muy poca variación, muy pocas opciones de productos exclusivamente diseñados para la acuicultura. Entonces eso me llevó a mí como doctor el buscar qué es poder darle
a mis productores, ¿no? Y entonces, caray, déjame ver, ahí está, ¿no? Me llevó precisamente a entender qué es lo que estaba pasando y qué podíamos hacer nosotros para poder dar una solución a los problemas, ¿no? Y bueno, esta grafiquita la voy a pasar muy rápido, ¿no? Todos sabemos la importancia de la acuicultura, pero sí me gustaría aquí platicar, sí, aquí vemos cómo a medida que van pasando las décadas, desde el siglo pasado hasta ahora, pues la aportación de los productos acuícolas en la alimentación de los humanos, pues se ha venido incrementando. Por lo tanto, eso implica que hay una mayor necesidad de producir más pescados y mariscos a través de la acuicultura. Esto implica tecnificación, esto implica incremento de densidades, esto implica mayor manejo de los organismos y por ende, pues una mayor presencia de enfermedades, ¿no? Porque estamos comprometiendo de manera importante a nuestros organismos, ¿no? Y entonces eso nos lleva a tener una fuerte presión en los peces, ¿no? Por lo tanto, pues en México la única posibilidad de resolver estos problemas sanitarios, pues es con buenas prácticas de producción acuícola, que ya hablamos hace un momento que pues muchas veces no se siguen, y la otra es con antimicrobianos. Desde hace un par de años para acá tenemos ya afortunadamente la opción de poder utilizar las vacunas licenciadas, pero son solamente vacunas licenciadas y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de estas, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los antimicrobianos, no? Esto es bien importante porque los productores en campo normalmente dicen, oye, consígueme veneno, consígueme polvo, consígueme producto para matar las enfermedades, ¿no? Entonces, realmente es bien importante que nosotros entendamos que es un antibiótico, ¿no? Y básicamente estos son sustancias de origen natural o sintético que tienen la capacidad de matar o inhibir el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Evidentemente, pues queremos matar a aquellos organismos que nos están causando un problema, organismos patógenos, pero también hay que recordar que dentro de los peces también hay bacterias benéficas, que si nosotros abusamos de estos antimicrobianos, pues también nos vamos a llevar a las bacterias benéficas que van a jugar un papel importante en la absorción, en la digestión, en la nutrición de nuestros peces. Entonces aquí es bien importante que el productor entienda que debe de haber un uso adecuado de estos antimicrobianos, ¿no? Y también nosotros recordamos, o si ustedes recordan, que en el caso de los humanos hace muy poco tiempo, hablo más allá, no más allá de 7, 8 años, que nosotros podíamos ir a cualquier farmacia y podíamos comprar antibióticos de manera indiscriminada, ¿sí? Ahora, pues precisamente por esta situación del uso y el control de los antimicrobianos, se tiene que tener a fuerzas una receta médica para comprar un antimicrobiano, ¿no? Entonces, esto pues también ocurre en la parte pecuaria y también ocurre en la parte acuícola. Sin embargo, pues hemos tenido muchas limitaciones para poder dar seguimiento a este tipo de acciones, ¿no? A ver qué pasó aquí. ¿Ok? ¿Cómo actúan estos antimicrobianos, no? Esto es bien importante porque la manera en la cual actúan los productos que nosotros utilizamos, pues tiene que ver cómo de manera muy específica va a actuar sobre ciertas estructuras de las bacterias, ¿no? Básicamente, la manera en la cual actúan los antimicrobianos es dañando la membrana celular de la bacteria, es decir, la capa que protege a la bacteria, la daña y entonces impide que se pueda desarrollar y entonces pues muere, ¿no? Inhibición de la síntesis de la pared celular de la bacteria, entonces la expone y bueno, perece la bacteria. Inhibidoras de la síntesis de ácido fólico. El ácido fólico sabemos que es necesario para generar ARN y ADN, que son los ácidos nucleicos, para que se puedan multiplicar las bacterias y entonces esto impide que no se puedan reproducir y por lo tanto pues no se multiplican. Entonces, los productos antimicrobianos pueden ser considerados como bacteriostáticos, es decir, que mantienen o reducen las poblaciones bacterianas o bactericidas que eliminan totalmente estas bacterias, ¿no? Y vemos algunos ejemplos, ¿no? de los productos que se pueden utilizar. Esto lo voy a pasar un poquito rápido, ¿no? Para que no nos coma tanto tiempo. Y también existen otros mecanismos, como son inhibidores de la función del ADN, y sabemos pues que el ADN es necesario para el crecimiento y división celular. Entonces esto pues, le da un carácter bactericida a los productos que actúan de esta forma y también hay inhibidores de la síntesis de proteínas, ¿sí? Las proteínas son sintetizadas en los ribosomas y bueno, estos antimicrobianos actúan sobre estas estructuras dañando los ribosomas y entonces nos ayudan a controlar las poblaciones bacterianas o a eliminarlas por completo, ¿no? Estos son los 5 mecanismos con los cuales
realmente actúan los antimicrobianos, ¿no? Sin embargo, hay algo que es bien importante, ¿no? Hay mucho trabajo en Estados Unidos, en Canadá, en la Comunidad Europea, ¿no? Que revisan precisamente cómo está la situación de los antimicrobianos en humanos, en la parte pecuaria, en la parte acuícola, ¿no? Y hay listados en los cuales se han descrito, se han mencionado algunos antimicrobianos que son básicamente prohibidos, ¿no? Para su uso en animales para consumo humano. Y aquí yo recalqué la enrofloxacina, porque si ustedes como productores se dan cuenta, pues es un producto que normalmente nosotros conseguimos o podemos comprar de manera fácil, sencilla, pero vean, ¿no? Es un producto que está prohibido en Estados Unidos, que no se puede utilizar para animales para consumo humano, pues porque crea problemas serios en los humanos, ¿no? El cloranfenicol también está prohibido y estos otros dos compuestos también. Entonces es bien importante que como productores sepan qué productos o qué medicamentos podemos realmente utilizar o son aprobados por la FDA para su uso en animales para consumo humano. Y este es un caso muy, muy común, ¿no? El uso de la enrofloxacina, ¿no? ¿Por qué la preocupación de estos países y prácticamente de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, ¿sí? Y de muchas instancias? Pues básicamente porque se está encontrando que el uso indiscriminado de antimicrobianos está causando una resistencia bacteriana importante en los humanos. Entonces nosotros cada vez nos hemos convertido más resistentes a las diferentes cepas bacterianas y tenemos problemas para controlar las enfermedades, ¿no? Y esto es bien común. Nosotros en el campo vemos o sabemos que dice el productor, no, es que hace 5 años pues con poquito medicamento no respondían al problema, ¿no? Pero últimamente con estos calores en los últimos años ya no responde a nada. Pues claro que ya no responde a nada porque hacemos prácticamente bombas, mezclas de chile, mole y pozole y estamos usando dosis mal adecuadas, vías de administración mal adecuadas y estamos generando precisamente esta resistencia bacteriana en los peces. Entonces las bacterias van a estar persistentemente en el ambiente, en el suelo, en el fondo del lago, en la columna del agua, a veces llegan en el alimento y entonces eso crea que no logremos controlar nuestras mortalidades, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente cepas súper resistentes a los tratamientos microbianos, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando dejen de ser efectivos los antimicrobianos que tenemos permitidos para usarlos en la acuicultura? Pues no va a haber otra más que pues dejar de producir porque no va a haber forma de controlar estas enfermedades, ¿no? Y esto es algo que yo he platicado mucho con los productores en la presa del Gallo y ahora lo estoy haciendo de manera muy importante en Chiapas y en otros embalses porque debemos de evitar de manera considerable el uso de antimicrobianos, ¿no? Y para eso es bien importante que entendamos que existen otros productos, como el caso de los extractos vegetales, ¿no? De los fitoquímicos, que ya hubo una mesa de viscerado sobre este tema y que realmente son una oportunidad y son parte de la solución que estamos tratando de encontrar para reducir de manera importante este uso de antimicrobianos, ¿no? Ahora, Edmundo platicaba hace un momento acerca de pues, las diferentes causantes que nos pueden dañar o llevar a tener problemas en la acuicultura, ¿no? No los voy a leer, ustedes pueden ver aquí la gran cantidad de bacterias que tenemos que son patógenas. Tenemos también los hongos que juegan un papel importante y los virus, ¿no? Aquí sí yo quiero destacar que normalmente cuando nosotros tenemos una enfermedad, normalmente cuando se trata de una situación bacteriana es un cóctel bacteriano. Son 2, 3 o 4 bacterias que me están afectando al mismo tiempo y que me van a llevar a que mis peces tengan un problema, ¿no? La gente habla de exoftalmia, habla de ojos saltones, habla de tilapias, les llaman ellos pensativas, ¿no? Que están mareadas o borrachas, ¿no? Porque pues, no pueden nadar adecuadamente, ¿no? Y pues realmente este es un cóctel de 2, 3, 4 bacterias que están afectando a los peces, ¿no? No se diga los hongos y los virus, ¿no? Sabemos que en el caso del virus de la tilapia del lago, en el caso de este nuevo virus que se descubrió en Ghana, pues prácticamente son coinfecciones también con otras bacterias, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un mal manejo, si hay un manejo excesivo y no adecuado de los animales y hay lesiones, pues va a haber heridas y estas heridas van a entrar hongos y ahí viene
cascada que nos va a llevar a tener un problema, ¿no? También, ¿no? El hecho de que si manejamos a los peces de manera inadecuada y los estamos manipulando de manera constante, pues nos va a llevar a tener pues problemas en ese sentido, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace el productor? Pues va y busca una solución, ¿no? Edmundo hablaba hace un momento de la desesperación que tiene el productor porque de aquí a que se hace el diagnóstico, de aquí a que llega el comité de sanidad, de aquí a que se toma la muestra, de aquí a que se manda al laboratorio, de aquí a que se hace todo esto, pues en un periodo de 72 horas, de una semana, perdemos prácticamente el 50, el 100% de nuestra producción. Y el productor lo que busca es, voy a buscar un producto que me ayude a resolver mi problema, ¿no? Pero lo que vemos es que existe una gran diversidad de productos pecuarios y vemos prácticamente que nos ponen una ilustración, nos ponen una imagen, que son productos que están diseñados para que sean utilizados en animales, por ejemplo, cerdos, bovinos, aves. ¿Por qué? Porque son medicamentos que se diluyen en el agua para que sean tomados por estos animales a través del agua. Pero en el caso de nosotros en la acuicultura lo que hacemos es llevar el medicamento a través el medicamento a través del alimento y eso implica que entre en contacto con el agua. Y si nosotros no dosificamos bien y si nosotros no hacemos una buena incorporación del producto en el alimento, vamos a perder este alimento en el agua. Y entonces normalmente estamos o submedicando o estamos incorporando más medicamento del que supuestamente tenemos que incorporar. Y esto nos lleva a tener un problema muy serio. ¿Por qué? Porque normalmente los productores no se fijan, ¿sí?, la concentración de los productos y estamos normalmente siempre utilizando concentraciones muy inferiores a las que tenemos que usar. Esto es precisamente porque no hay un seguimiento adecuado por un médico veterinario o tecnista que les dé una recomendación adecuada. Entonces, esto nos lleva a tener problemas muy serios. Esto vemos aquí, ¿no? En este caso son 3 sulfas y es una solución inyectable. Nunca va a funcionar de la misma manera una solución inyectable que una solución que sea oral o una solución la vía de administración va a variar mucho y obviamente el efecto que nosotros vamos a tener de este medicamento va a variar. Entonces, lo que vemos normalmente es que estos medicamentos se mezclan con agua cuando muchas de las veces no sabemos qué tipo de solución es, si se puede diluir o mezclar con agua o no, y se la damos a los peces, ¿no? Y entonces normalmente lo que pasa es que pues les llega muy poco producto a nuestros peces y nos lleva a tener precisamente esa resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en el campo, en México, ¿sí?, es que hay muy pocos productos disponibles para la acuicultura, ¿no? Tenemos en Roblén, se fijan, este producto está diseñado para camarón, pero sigue siendo una enrofloxacina, ¿no? Este producto pues está prohibido, ¿no? Para el caso de Estados Unidos y sin embargo en México se sigue utilizando, ¿no? Está el Oxible, que es oxitetracyclina, está Aquaflor, que es un producto para peces y crustáceos, y tenemos otros como Stafac, que es una virginiamicina, o el TM700, que es una oxitetracyclina 70%, ¿no? Ahora, es bien importante también que el productor entienda que la mejor vía en la cual nosotros podemos incorporar nuestros medicamentos es a través del alimento. Y aquí es bien importante que nosotros hagamos mucho trabajo con las casas de alimento, porque normalmente satanizamos los antimicrobianos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo regresé a hacer mi doctorado y hablábamos de antibióticos, no, ni los usen, ¿no? No los usen porque pues causan problemas, no los usen porque no es bueno. Sí, pero ¿hasta qué punto? Desde el punto de vista económico del productor va a perder toda una producción. Se pueden utilizar estos productos siempre y cuando haya un seguimiento correcto, hay un diagnóstico adecuado, hay una recomendación adecuada y no hay ningún problema para esto. Inclusive, ¿no?, aquellas unidades que tienen certificaciones de algún tipo, se pueden utilizar los antimicrobianos. El problema es que la gente al exterior pensamos o se piensa que si se usa un antimicrobiano ese producto no es bueno, ¿no?, cuando no es así. Y entonces hay que hacer mucho trabajo con las cajas de alimento para que puedan incorporar estos productos en sus dietas y que sea más fácil tanto el control del medicamento como el seguimiento o la trazabilidad de estos productos y también que el productor tenga un candado, por decirlo así, para no abusar del uso de estos medicamentos, ¿no? Entonces es bien importante este trabajo que de alguna manera estamos haciendo con las casas de alimentos para tener un control más adecuado sobre esto, ¿no? Existen productos aprobados por la FDA. Es importante notar, ¿no?, que la FDA es la instancia de Estados Unidos que se encarga de revisar precisamente qué productos pueden
ser utilizados en los productos que van a importar este país hacia Estados Unidos, ¿no? Y es importante porque si nosotros queremos de alguna manera exportar, o en su caso, ¿no? Por la cuestión de inocuidad, saber qué productos están permitidos, pues la FDA es una de las instancias que nos podrían decir que sí y que no podríamos estar utilizando, ¿no? Entonces, aquí vemos esta recomendación, es una tablita muy sencilla. Aquí tenemos la fuente de la cual tomé esta información, ¿sí? Si hay alguien interesado, pues con gusto le hacemos llegar esta presentación o la información para que la tengan a la mano, ¿no? Existen enfermedades branquiales, ¿no? Causadas por bacterias, entonces aquí vemos la especie que causa la enfermedad y el medicamento que está aprobado para su uso para controlar esto, ¿no? Aquí tenemos la dosis, no me voy a detener mucho en esto, ¿no? El uso del peróxido de hidrógeno para ciertas enfermedades como Flabobacterium y las concentraciones, ¿no? Terramicina o de hidrato de oxitetraciclina para salmónidos y bagres, para aeromonas, ¿sí? Para enfermedades de agua fría, ¿no? Aquaflor, que es un producto que está registrado en México, que está disponible en México, así como la terramicina, ¿no? O el TM700, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Las dosis, las recomendaciones, ¿no? Esto es bien importante porque normalmente cuando hablamos de medicamentos no sabemos en qué concentraciones vienen el producto original en su bolsa y ni siquiera sabemos cómo dosificarlos de manera correcta. Y esto es lo que nos lleva a cometer errores serios y problemas asociados al mal uso de los antimicrobianos, ¿no? Hay algo que es bien importante, ¿no? Que todos los productos que nosotros utilicemos para la cultura deben de estar registrados ante SADR o ante SAGARPA anteriormente, ¿no? Porque es increíble que estamos importando productos o medicamentos que no sabemos realmente ni la calidad de las sales, ni el porcentaje que vienen de sales o de materiales que tengan estas, ¿no? Y obviamente pues se utilizan de manera inadecuada en la acuicultura y nos llevan a tener problemas muy serios, ¿no? Aquí tenemos el caso de la columnaria que hemos hablado mucho en esta mesa de viscerado en varias ocasiones. Y bueno, ¿qué productos podemos utilizar? ¿No? Otra vez aparece aquí la terramicina o oxitetraciclina, ¿sí? Y el Aquaflor, ¿no? Y aquí nos manda, ¿no? Las dosis que podemos utilizar. Entonces, si se fijan, realmente esto nos ayuda para saber qué productos tenemos en México, que son muy poquitos registrados, y cómo los debemos de utilizar, ¿no? Entonces, es importante que el productor esté muy bien enterado y que, sobre todo, que ponga mucha atención qué tipo de productos puede utilizar y el evitar de manera importante utilizar productos que no son diseñados para uso exclusivo de acuicultura, ¿no? Aquí es otra tablita, ¿no? Con otras recomendaciones. Las voy a dejar después de esta presentación disponible para quien la quiera, revisar, ¿no? Entonces, los productos aprobados por la FDA, ¿no? Por ejemplo, para pseudomonas, para streptococos, que son las enfermedades que más problemas nos dan a nosotros en el caso de la tilapia, de la trucha, del bagre, ¿no? Básicamente es la oxitociclina o terramicina, ¿sí? El Aquaflor y el TM700, ¿no? Que también es una oxitociclina del 70%. Entonces, si se fijan, todos son aplicados en la vía oral. Esto es bien importante que se puedan administrar a través del alimento, la mayoría de estos productos se han hecho pruebas de temperatura y son susceptibles a ser incorporados en el alimento desde su premezcla y pues obviamente esto facilita mucho que se respeten las dosis del medicamento, ¿no? Y algo que también recomendamos mucho es que sea de 10 a 14 días los tratamientos, ¿no? Normalmente los productores lo que hacen es, si se fijan aquí dice los días de tratamiento, el productor cuando utiliza el medicamento, a partir del tercer día va a haber una mejora muy importante en sus animales. Entonces dice, bueno, pues ya mejoraron, ya voy a suspender el medicamento porque ya no se me mueren los animalitos, ¿no? Entonces lo único que están creando es precisamente esa resistencia bacteriana y al paso de 2 o 3 días regresa la enfermedad, regresa el problema y entonces tenemos que volver a medicar, dejan de medicar otra vez a los 3 días y se vuelve un círculo vicioso y nos lleva a tener problemas serios en ese sentido, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos encontrado en el caso de la presa del gallo, ¿no? Tenemos presencia de diferentes bacterias, ¿no? Streptococcus agalactidae, Streptococcus inie, Aeromona veroni, inclusive encontramos un Vibrio cholera aquí, ¿no? Esto habla también de los problemas que tenemos de calidad del agua, de que no hay un seguimiento adecuado de tratamiento de aguas negras, etcétera, ¿no? Y desafortunadamente
los medicamentos que se encuentran en la zona, pues es Embrotrim, que está prohibido, son 3 sulfas, y mezclas de otros productos que son para cerdos y bovinos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema si no estamos utilizando los productos adecuados para peces y crustáceos, ¿no? Aquí yo hice un trabajo muy importante para tratar de buscar, con una colaboración con un colega mío que trabaja en una empresa británica, que ahora, bueno, es una empresa francesa, ¿sí? Para poder hacer vacunas autógenas, ¿no? Y poder generar en una sola vacuna, pues el tratamiento adecuado para estas bacterias que nos estaban causando tantos problemas y nos siguen causando muchos problemas en la presa del Gaño, ¿no? Afortunadamente, con el uso de medicamentos adecuados para la acuicultura, esto ha disminuido, pero pues se siguen adquiriendo, se siguen vendiendo otros medicamentos y el control es muy complejo, ¿no? Hemos intentado hacer reuniones con los productores, explicarles realmente el por qué es importante tener un uso correcto, apropiado de los antimicrobianos, pero es complejo a veces poder manejar esta situación con todos ellos, ¿no? Y insistimos mucho en que se utilice de manera adecuada esto, ¿no? Y esto es lo que hablaba Mundo, ¿no? Realmente lo que vemos son problemas muy serios, ¿no? Son coinfecciones, si se fijan, de diferentes bacterias. Aquí tenemos un caso que tiene exoftalmia unilateral o bilateral y tenemos o encontramos Aeromonas veroni y Streptococcus agalactiae, ¿no? Entonces, normalmente cuando vemos este tipo de problemas son cócteles bacterianos, 2, 3 o 4 bacterias patógenas que me están causando un daño ya bastante serio en nuestros animales, ¿no? Y normalmente medicamos cuando el daño ya está muy avanzado, ¿no? Entonces también esto es un problema porque cuando está muy avanzado esto, pues realmente los animales ya no comen y pues realmente el poder controlar esta situación se vuelve bastante compleja, ¿no? Hemos tenido casos de éxito, ¿no? También con productores muy responsables, ¿no? Que nos han llamado para pedirnos apoyo y ellos han tenido que tratar biomasas importantes, ¿no? Cultivos fuertes de tilapia donde están tratando, me pidieron que les apoyáramos a hacer medicar 200 toneladas. Cuando tenemos un problema bacteriano, sobre todo de streptococosis, tenemos la posibilidad de tener una mortalidad arriba del 50%, 50-60%. Eso en una biomasa de 200 toneladas, pues perder 100 toneladas, pues es una fuerte cantidad de dinero. Estamos hablando de 4 millones de pesos más o menos, ¿no? Con una inversión de un producto oxitetraciclina al 70%, se gastó esta cantidad. Entonces, realmente la inversión se resuelve el problema y es un cliente satisfecho, responsable en el uso de antimicrobianos y que de alguna manera se está protegiendo, ¿no? Para tener pérdidas y para no generar pues un uso inapropiado de esto, ¿no? Entonces hay casos de éxito con gente que confía en la asesoría que se le da, que confía en los productos que le ofrecemos y pues que realmente se han visto favorecidos con esto, ¿no? Porque tener mortalidades constantes de este tipo de números pues nos lleva a tener pérdidas económicas bastante fuertes, ¿no? De manera de conclusión, a mí me gustaría decir que pues sí existe un uso indiscriminado y responsable de antibióticos. Sí, hemos tratado de buscar a las gentes que venden estos productos y decirles, miren, hay que tener mucho cuidado porque nos va a colapsar prácticamente la actividad acuícola, ¿no? Normalmente la gente que vende este tipo de productos a veces también distribuyen alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, vamos a afectar una cadena de valor importante, una cadena de producción, porque pues estamos ofreciendo productos que no son los adecuados para atender los problemas que presentan los productores, ¿no? Falta de seguimiento y apoyo por médicos veterinarios y zootecnistas, ¿no? Es increíble, pero en México hay un buen número de médicos veterinarios y zootecnistas, pero creo yo que hace falta más involucramiento, más médicos veterinarios y zootecnistas metidos en la parte acuícola, ¿no? Hay excelentes médicos, hay muchos que yo conozco que están metidos en campo, pero creo yo que hace falta más recursos humanos en esta área, ¿no? Hay desconocimiento de productos, ¿no? De dosis y vías de administración y los tiempos de retiro, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo necesito mantener yo los peces una vez que los mediqué sin venderlos para que no sea un riesgo para el consumidor, ¿no? En términos de inocuidad, ¿no? Y esto, la verdad, en muchas ocasiones no se respeta. Lo ideal es 3 semanas, ¿no? Para el tiempo de retiro, un mes, dependiendo del producto que se utilice, pero normalmente en muchos de los casos esto no se respeta y no hay que satanizar los antibióticos, ¿no? Pero sí usarlos de manera responsable, ¿no? Yo he tratado de ayudar o apoyar o
y acercarme a ciertas empresas y decir, no utilizamos antimicrobianos y está bien, respetamos esto, pero siempre te das cuenta que de alguna u otra manera están utilizando un producto u otro con la finalidad de mitigar sus problemas, ¿no? Pero si no se dan a ellos la oportunidad de utilizar productos adecuados o correctos, ¿no? Pues van a seguir teniendo problemas, ¿no? Y bueno, sobre todo creo yo se debe hacer mucho trabajo para concientizar al productor en el uso responsable de los antimicrobianos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he estado trabajando en los últimos 3 años. Hemos encontrado gente muy positiva, con muchas ganas de mejorar, pero también hay gente que pues, simplemente dice, bueno, pues a mí no me interesa usar este tipo de productos, ¿no? Seguiré buscando la forma de mitigar esto con pérdidas económicas pues bastante grandes, ¿no? Entonces, Edmundo, sería todo de mi parte. Si hay dudas, preguntas, con mucho gusto las atendemos. Gracias, Antonio. Por favor, dejas de compartir la pantalla. Sí, Gracias. déjame que esto como que se atoró tantito. A ver, sigo ahí, ¿verdad? Sí, ya saliste. Listo, Muy bien. ya ven. Mira, hay varios. ¿Ya se quitó? Ajá. Sí, ya. Hay algunos comentarios en el chat. Sí. No sé si tú también puedas verlos. A ver. Soledad Gadillo, el problema es complejo desde la formación del técnico acuacultor que no tiene suficiente experiencia en sanidad, como sí lo tiene un veterinario. Sin embargo, los veterinarios no saben de acuacultura por lo general. Por otra parte, los comités de sanidad no diagnostican y mucho menos recetan en el momento que se requiere la respuesta. Totalmente de acuerdo con el que no se practican las buenas prácticas. No se ataca el origen del problema y se arrastra durante todo el cultivo. Abelardo Ruz, los comités de sanidad solo diagnostican, no pueden recomendar tratamientos. Nuevamente Soledad Delgadillo, efectivamente, y es una deficiencia porque el productor quiere soluciones, quiere ayuda y debería de dárseles. Si no, son ellos quien. Montserrat, pero en México no está prohibido OSIDO, supongo que se trata de algún medicamento, creo el cloramfenicol. No, la Enro. Enro. Sí, no, en México no. O sea, si estuviera, pues no estuviera disponible, ¿no? O sea, desafortunadamente hay una serie de productos que están prohibidos en muchos países y en México se siguen utilizando. Así es, o luego se alarga el periodo de administración del antibiótico. Eso pasa en la presa La Villita. Y no nada más en la presa La Villita, en muchas unidades de producción, tanto de estanquería como de jaulas flotantes. Así y desgraciadamente, quiero pensar también por desconocimiento, que además de alargar el periodo de suministro de antibiótico, venden el producto sin que hayan cumplido con el tiempo de retiro de esos 20, 30 días, ¿no? que requiere el organismo para poderse ofertar como un producto inocuo. ¿Sí? Entonces, precisamente este mal uso del antibiótico, dándole más tiempo de lo que le tienes que dar, no solamente genera la resistencia de los microorganismos, sino también conlleva a que puedes transmitir ese antibiótico a quien está consumiendo el producto, sea pescado, sea camarón, sea langostino, y generarle un problema de salud serio. Sí, es correcto, Mundo. De hecho, esto es algo que es muy delicado. Mira, créeme que yo, hablando con muchos productores, ellos entienden realmente esta necesidad de respetar los tiempos de retiro. En muchos de los casos, por situaciones obviamente fuertes de presión económica de vender, ¿no? No lo hacían, ¿no? Ahorita realmente hablando con ellos, explicándoles el por qué se debe de respetar, el que sepan que si hay un consumidor que sea alérgico a algún tipo de antibiótico o algún medicamento, lo puedes mandar prácticamente al hospital o lo puedes matar, pues, ¿no? Entonces ellos ya están muy conscientes de eso, al menos con la gente que yo he interactuado, saben realmente de que no se debe de utilizar de manera irresponsable estos productos. He tratado de buscar a varios
acuícola para poderles comentar que tenemos productos exclusivos para la acuicultura, o sea, para peces y crustáceos, y en muchos de los casos, pues, se siguen ofertando, ¿no? Yo entiendo porque es una desesperación que tiene el productor de resolver un problema, ¿no? Sin embargo, no hay un acompañamiento adecuado ni por un veterinario, ¿sí? O, digo, la ley de los manuales de buenas prácticas dice, bueno, el veterinario o especialista en su caso, pero no es, el especialista tampoco puede recetar, por decirlo así, ¿no? Yo solicité, yo hablé a Senacica y pues como biólogos nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Pues tenemos que trabajar con un médico veterinario para que nos ayude con esta situación de las recetas. Y esto, no me voy a meter tanto en esto, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero existen diferentes tipos de recetas dependiendo del tipo de producto que se vaya a administrar. En el caso de los antibióticos no es tan complejo, ¿no? Como hormonales, otro tipo de cosas, ¿no? Pero aquí lo que sí es bien importante es que sepa el productor que debe de haber una dosificación adecuada, que debe de haber un tiempo que se debe de administrar el producto de manera constante, que no se debe de interrumpir esta administración del medicamento a pesar de que vea mejoras, pero sobre todo que se respete al menos 3 semanas el producto, que es lo que se conoce como tiempo de retiro. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a evitar un problema muy fuerte, ¿no? Esto es muy preocupante, pero al mismo tiempo la gente con la cual yo he podido interactuar entiende perfectamente esta situación y todos en realidad en este último año, sobre todo previendo esta situación ahora precisamente de Cuaresma, las ventas y todo, se protegen mucho de qué tanto tiempo tengo que dejar o mantener mi producto antes de comercializarlo, ¿no? Y son muy, muy responsables muchos de ellos, otros no, ¿no? Pero es bien complejo saber quién sí o quién no. ¿Por qué? Porque también no sabemos dónde están comprando estos productos, ¿no? Debe de haber un seguimiento, debe de haber debe de saber la autoridad quién está vendiendo qué y dónde, ¿no? El problema es que normalmente, pues, siendo tan complicada esta situación, pues no tenemos ese seguimiento, pues no hay ese seguimiento como tal. Entonces, hace un momento por ahí estábamos en un chat, hablaba, ¿no? De que si existe un estudio de mercado, que si no, de cuánto se produce, cuánto no. Claro que podemos saber, ¿no? De acuerdo a la producción que tenemos de tilapia, de camarón, cuál es la posibilidad de productos o de antibióticos que se pueden consumir, ¿no? Eso es muy fácil de poder sacar números, ¿no? Pero imagínense si estamos utilizando productos pecuarios, ¿no? Para bovinos, para cerdos, pues ahí va a ser bien complejo porque no sabemos qué tanta gente está usando productos exclusivos para acuacultura y qué tanta gente está usando productos de otro tipo que seguramente están siendo mal administrados, que no va a tener una respuesta adecuada y nos están creando un problema muy serio de resistencia microbiana, ¿no? El caso del gallo yo lo he explicado con mis productores, ¿no? Y ellos saben, ellos me han dicho, Toño, no nos va a quedar otra que dejar de producir 3, 4, 5 años, porque ya no hay forma de controlar las enfermedades. Y ellos saben del problema. La situación es que pues no había habido un acercamiento de alguien que les diga realmente cómo tratar esto, ¿no? Y esto, honestamente, para mí es un mega laboratorio de microbiología el gallo, porque vas a encontrar cepas resistentísimas a tantas cosas, ¿no? Porque se le ha aventado de manera indiscriminada de chile, mole y pozole medicamentos al por mayor, con dosis que mi compadre dijo, que mi compadre le voy a dar más porque mi compadre le sirvió, y pues mejor le echo un poquito más porque si no, no va a funcionar. Y entonces los problemas en los últimos 5 años han sido terribles. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con ellos, me decían, Toño, ayúdanos. Entonces yo dije, oye, yo ya no te puedo ayudar porque de veras ni entendía lo que pasaba porque no era mi área. ¿Sí? Yo era un extensionista más, les ayudaba en campo, pero tampoco por eso tú les vas a ir a dar producto o medicamento, ¿no? Cuando vi el problema, el tamaño del problema que estábamos viviendo ahí y que seguramente se repite en todo México, ¿sí? Me empecé a meter en esto, tan así que ahorita estoy realmente trabajando muy fuerte esto, haciendo investigación muy seria en esto y tratando de buscar una solución con vacunas, ¿no? Yo con la gente que trabajo, que estamos distribuyendo su producto, les digo, mira, en el momento que yo tengo una vacuna, chao, tantán, ¿no? O sea, chao, tantán, porque pues existe para mí desde el punto de vista ético como profesionales, mientras menos usemos antimicrobianos, mejor. ¿Sí? Tenemos productos, afortunadamente, que nos pueden ayudar, como fitoquímicos, ¿sí? Tenemos extractos vegetales, ¿no? Prebióticos, probióticos, etcétera, que pueden mitigar el uso de antimicrobianos. Y el antimicrobiano debe ser utilizado como un terapéutico, no es un preventivo.
pues pone tantito por si. ¿Cómo pone tantito? O sea, por tantito, ¿no? Si no tienes ninguna enfermedad, si no tienes nada, ¿cómo le vas a dar un antimicrobiano? ¿Sí? Entonces, eso es importante, pues. Sí, definitivamente. Comenta Javier Pinedo que los comités cuentan con veterinarios que sí diagnostican y también recomiendan tratamientos y especialmente el área de inocuidad vigila los tiempos de retiro. Sí, efectivamente. Sí. Hay comités que sí cuentan con médicos veterinarios, ¿no? Sí, Pero muchas veces el productor está alejado de las oficinas del Comité de Sanidad, el técnico lo visita cada semana o cada 15 días, en fin, y cuando se le presenta el problema, pues lo que él quiere es solucionar, ¿no? Sin embargo, bueno, nuevamente tenemos que apelar a la conciencia de cómo vas a utilizar esto. Y no nada más es, oh, ya veo que mi pez no se está moviendo y ahí va el antibiótico. No, no, no. Debe de ser una cosa muy, muy seria, ¿no? Y digo, hablo en general, ¿no? Porque no nada más son peces, en camarones, en todas las especies acuáticas o acuícolas se está presentando este tipo de actividades. Abelardo Ruz dice que el médico veterinario es el que autoriza la compra, que en realidad no existe control. Además, no solo buscar un médico veterinario, hay biólogos y bioquímicos con más experiencia, sí, definitivamente. Puede haberlos con mucha experiencia y todo, pero desafortunadamente, si vamos a dar cumplimiento a la normatividad, se requiere de la receta firmada por el médico veterinario para poder comprar el antibiótico en cuestión. ¿No es así, Darío? Así es. De hecho, los médicos son los únicos autorizados porque ellos llevan farmacología. En nuestro caso llevamos lo que es la menesis, lo que es la historial, la patología, el diagnóstico, pero no llevamos la farmacología como tal. Ellos saben las reacciones, saben el tipo de trabajo que hace cada antibiótico y la dosificación por peso y por fisiología, ¿no? Entonces, legalmente o oficialmente ellos son los únicos autorizados, aunque nosotros tengamos el conocimiento que nos han dado el estudio y los años, pero no estamos autorizados como tal. Claro. Antonio mencionó algo bien importante, no satanizar tampoco los antibióticos, porque hay enfermedades precisas. En el caso del camarón yo les voy a contar un caso muy, muy, muy preciso. Se ha satanizado tanto esto de los antibióticos que hay enfermedades, por ejemplo, que causan bacterias intracelulares y las alternativas que tenemos no son viables para combatirlos. Por ejemplo, en el caso de ácidos orgánicos que han ayudado bastante en el control de bacterias de vibrios, que han sido un respiro para la acuicultura orgánica, ¿no? Pero, sin embargo, cuando se presenta NHP por intracelulares, no hay eficiencia. Y entonces, precisamente ahí ocupamos una oxitetraciclina, que es la que mejor nos da el trabajo, ¿no? Yo creo que debemos empezar a hacer una acuicultura más responsable en todos los aspectos. No satanizar una cosa a la otra, sino que saber medir y aplicar la necesidad que tengamos al momento. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí lo importante es cómo lo hacemos o cómo trabajamos todos de manera conjunta para que sea un uso responsable precisamente de eso, ¿no? Esto incluye tanto los comités, las gentes que estamos trabajando con los productos, ¿no? Y sobre todo el productor que esté realmente enterado y si no que busque una asesoría, ¿no? Creo yo, todos estamos de alguna manera en las redes ahorita, ¿no? Buscando o visitando productores, ¿no? Que se corra la voz, que tenemos que hacer un uso sobre todo responsable de estos productos y más, ¿no? Porque estamos en una fuerte presión por generar más alimentos, ¿no? Y eso nos va a llevar a tener o a tratar de forzar más nuestros sistemas hacia una mayor producción. Eso nos va a tener o nos va a llevar a retos importantes ambientales, de calidad del agua, etcétera, que nos van a comprometer el cultivo, ¿no? Entonces yo siempre he hablado de que no tenemos que satanizarlos, pero sí de ser muy responsables en cómo vamos a utilizar los antimicrobianos, ¿no? Por un lado. Y por otro, hacer un trabajo conjunto entre todos para que la autoridad también se dé cuenta que tenemos que tener opciones, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita con esta situación de la pandemia, ¿no? Todos sabemos esta situación del tener una vacuna para poder tener una solución del virus, ¿no? Pero ¿cuánto nos hemos tardado? ¿Por qué? Porque pues la cuestión de los permisos, de las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. En Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en muchos países utilizan las vacunas autógenas, que son vacunas de emergencia, precisamente por eso, porque nos va a tomar 4, 5, 6 años registrar una vacuna, ¿sí? Para que se pueda utilizar de manera legal, por
sin Sí, el país. definitivamente. Sin embargo, de aquí a que nosotros hagamos eso, nos compromete mucho, ¿no? Entonces estamos un poco limitados, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo conjunto, pero sobre todo que el productor entienda la necesidad de tener esa responsabilidad, ¿no? O corresponsabilidad. Claro, y en la medida que pasa el tiempo también debemos de ir concientizándonos todos de que ante esa necesidad de cubrir la demanda de alimento que tiene la población y la reducción de espacios nos va a llevar a intensificar nuestros sistemas de producción y a mayor intensificación, mayor riesgo. Entonces, va a ser bien importante la aplicación de las buenas prácticas en el cultivo desde la selección del sitio hasta la cosecha en granja y la manipulación del producto post cosecha para llevar al cliente un producto inocuo. Pero también en el inter del cultivo, desde que siembras el organismo hasta que lo cosechas, dentro de esas buenas prácticas tenemos que priorizar el bienestar del animal que está siendo cultivado. Eso también es bien importante. Totalmente de acuerdo, Mundo. Yo creo que aquí lo fundamental es esa prevención. Lo podemos prevenir con buenas prácticas de producción acuícola, ¿no? Si hay que usar los antimicrobianos que se usen de manera responsable, que se usen medicamentos o productos exclusivamente diseñados para la acuicultura, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a caer en ese círculo vicioso, ¿no? Vamos a caer en esta situación del poco manejo, de, bueno, no pasa nada, le pongo tantito, y se vuelve un círculo vicioso que es bien difícil de romper. Y entonces vamos a empezar por lo más sencillo, digamos, ¿no? Y esto tiene que ser la aplicación de buenas prácticas de producción acuícola, que haya un acompañamiento por los comités de sanidad acuícola, que ellos, que son también los que están al frente, al pie del cañón, sepan que hay productos especialmente diseñados para la acuicultura y que los recomienden, si es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos, que son los agentes que están al frente, al pie del cañón, muchas veces no conocen estos productos, pues van a seguir recomendando productos que no son adecuados para solucionar el problema de peces y crustáceos, ¿no? Entonces, que ellos sepan que existen productos y que entre todos hagamos un trabajo colectivo para mitigar un mal uso de estos antimicrobianos. Y entonces sí, concientizar de manera conjunta al productor y que el productor tenga en sus manos lo menos posible los antimicrobianos. Entonces, hacer alianzas con las casas de alimentos para que permitan la incorporación de los productos, ¿no? Para que sea más accesible, ¿no? Entonces, mientras nosotros reservemos el uso de los antimicrobianos a las casas de alimento, no tanto al productor, que no lo tengan ahí, porque cuando el productor tiene, bueno, toma, llévatelo, ponle tantito, ¿no? Al cabo es bueno, al cabo funciona. Si mi compadre me dijo que tanto, le voy a poner 5 veces más para que funcione, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y debe de haber una trazabilidad, ¿no? A ver, ¿a quién le vendiste? ¿Cuánto le vendiste? ¿Para cuántas toneladas? ¿Cuánto trató? Y eso debe estar registrado en las bitácoras también, ¿sí? Y estas bitácoras, pues evidentemente nos las marcan los libros de buenas prácticas de producción acuícola, ¿no? Entonces, es bien importante. En Chiapas muchísima gente está trabajando ya con esto. Está cambiando el chip realmente o aplicamos buenas prácticas de producción acuícola, usamos de manera responsable los antimicrobianos, le metemos ahora los probióticos, prebióticos, fitoquímicos, porque es lo que tenemos que usar mientras no tengamos la posibilidad de una vacuna autógena, ¿sí? Y eso sí es un trabajo que no vamos creo yo como gremio no debamos de dejar de quitar el dedo del renglón, ¿no? Porque si no vamos a estar fuera de todo, ¿no? Y ahora no es una situación exclusiva para peces y crustáceos. En todo México no podemos usar vacunas autógenas, ¿no? A mi colega que se dedica a hacer esto, se le acercaron productores de leche en la laguna, ¿no? Y dijeron, tenemos serios problemas con bacterias y no podemos usar vacunas autógenas. Imagínense desde el punto de vista económico lo que implica, ¿no? El caso de los productores de leche en la laguna que no pueden controlar problemas bacterianos, ¿no? Porque ya los antimicrobianos pues igual no dan, ¿no? Entonces, ahí como gremio tenemos que trabajar de manera conjunta, ayudarnos, pero al mismo tiempo presionar a la autoridad para que aperture, ¿no? Que tenga la estructura legal para el uso de estos productos, ¿no? Es por falta de estructura legal que no se pueden aplicar o generar y aplicar vacunas autógenas. Sí, así es. De hecho, ellos dicen es que no tenemos el marco legal, no tenemos la forma, o sea, como ¿cómo, no?
Entonces, Pero hay una hemos- máxima aquí en nuestro país que lo que no está prohibido está permitido. Pues sí, no, o sea, desafortunadamente, te digo, a mí me tocó, o sea, de hecho, yo formé una pequeña empresa para poder registrarla ante Senacica para poder importar biológicos, ¿no? O sea, lo primero tienes que registrarte, ¿no? Haz un aviso de funcionamiento, bla, 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 hice todo este asunto, ¿no? Y a la hora que ya tiene todo, dije, bueno, pues ya tengo mi registro, ya tengo todo, entonces ya ahora sí puedo importar biológicos. Pues no, porque México no lo permite. Me quedé ahí como 2 años con una empresa ahí flotando, ¿no? Sin hacer nada. Entonces dije, bueno, espérate, si la única opción que tenemos es el uso adecuado de antimicrobianos exclusivos para la acuicultura y la única herramienta que puedo usar, pues vamos a entrarle por ahí, ¿no? Antonio, Pero no, sí, sí, Darío. disculpa que te interrumpa un poco. Ahí, bueno, cuando decimos antimicrobianos, yo creo que no solo son antibióticos, ¿no? Hablamos de productos químicos que también oxidantes, eh, hay una cantidad, una gama muy amplia, ¿no? Ahí los cloritos, los cloros, eh, los peróxidos. Hay una gama muy alta de antimicrobianos, o sea, que inhiben, matan o detienen el desarrollo, ¿no? Uh-huh. Más sin embargo, por ejemplo, en el caso de las vacunas y los antibióticos, yo defiendo que ambas son de gran uso y son para ciertas ocasiones, ¿no? Para mí ninguno de los dos son la solución, pero son un gran apoyo. En el caso de las jaulas, por ejemplo, en los cuerpos de agua que son con menos movimiento que los ríos, lógicamente un antibiótico es muy poco efectivo, ¿no? Porque también el volumen de agua es bastante y las jaulas tienen pérdidas por incluso de alimento. Pero las vacunas yo creo que sería la mejor opción. Más sin embargo, yo en mi experiencia en tantos años que me ha tocado trabajar con camarón en laboratorios y en engordas, para mí siempre ha sido lo más importante el medio ambiente. Cómo está mi suelo y cómo está mi agua, los parámetros del oxígeno. Mientras yo tenga, por ejemplo, un sistema aerobio, casi siempre en acuicultura voy a tener una buena producción y una buena sanidad. Cuando mi sistema se vuelve anaerobio, normalmente vienen todos los problemas y las infecciones, curiosamente, siempre me han venido primero antes con una intoxicación anterior y después como si fueran realmente los patógenos oportunistas y no un patógeno como tal, ¿no? Uh-huh. El caso de vibrios, de pseudomonas, que ambos son degradadores de materia orgánica, me están indicando nada más que yo estoy dañando mi sistema. Y en el caso de los virus, normalmente hay algo bien común, que tú los puedes vacunar, pero si no es ese virus, que ya lo protegiste contra ese virus, va a venir otro. ¿Por qué? Porque el sistema está desequilibrado. Yo creo que en nuestra pandemia también es algo similar. Yo creo que el que estemos encerrados ayuda a que esa carga que estamos generando de CO2 y de otros degradación del sistema, el mismo sistema se esté regenerando y es lo que al final va a curar todo, ¿no? Porque cuando hay un desequilibrio, o es un virus, o es otro virus, o es una bacteria, o es la otra bacteria. O sea, realmente solamente son una consecuencia de que nosotros hemos superado la capacidad de carga de nuestro sistema. Creo que más los acuacultores como acuacultores debemos de ser eso, acuacultores, cuidar nuestra agua, nuestro medio. Totalmente de acuerdo, ¿no? Con esto, dicho de manera práctica y sencilla para que lo capten nuestros amigos acuacultores que nos están viendo, no es otra cosa más que tienes que conocer muy bien dos aspectos básicos en la acuacultura. ¿Dónde vive el organismo que estás cultivando en el agua? Entonces debes de conocer muy bien el sistema, a eso le vamos a llamar sistema, las características de ese sistema, cómo están comportándose, qué es lo que predomina en el sistema. Y por otro lado, la especie que vas a cultivar, conocer la biología de esta especie, conocer sus necesidades. Y eso te va a marcar la pauta de cómo manejarla, cómo manejar el sistema y cómo manejar la especie. Así resumiendo de manera muy sencilla lo que Sí. acabas de decir, Darío. Sí, de hecho las enfermedades son precisamente eso, es un desequilibrio entre la interacción del medio, ¿no? El sistema del pez, ¿no? La cuestión del estrés, del manejo, de qué tanto estemos presionando al animalito, ¿no? El simple hecho de que tengamos a los peces en un estanque, en una jaula, es estrés, así de fácil, ¿no? Claro. A mayor densidad, mayor estrés. Si a eso le sumamos que tenemos mala calidad, tenemos cambios de temperatura constantes, tenemos problemas asociados a mezclas en el agua, etcétera, pues eso genera un desequilibrio y entonces
se debilita el sistema inmunológico de los animales y pues vienen las bacterias, vienen los hongos, viene todo, ¿no? Así es. Hay algunas preguntas o comentarios en Facebook y aquí mismo también en el chat de la plataforma por la que estamos transmitiendo. Sí, mundo. En el caso de Facebook, Carlos Erazo, me parece que es de Ecuador, Carlos Erazo. El hecho es que mucha gente no tiene cómo pagar el servicio de un especialista. Lo que percibo es que la gente necesita una organización financiada por alguna entidad y puedan prestar el servicio, ya sea pública o privada. Nuestros amigos de Criopes, un gusto saludarlos, estarlos viendo. Si observo Gyrodactylus y Tricodina en peces de 1 pulgada, ¿qué aplico para eliminarlo? Ahí te va, mundo. Eso es algo bien, bien importante. Fíjate que últimamente que he estado yendo al campo, me han dicho los productores, es que ¿sabes qué? Acabo de medicar, dice, y se me siguen muriendo. O sea, ya voy a completar los 10 días y se sigue muriendo el animal, ¿no? Dije, ok, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Normalmente yo viajo siempre con un microscopio, viajo con una maletita y traigo ahí todo, ¿no? O sea, traigo mi kit de emergencia, ¿no? Y entonces ahí, cuando lo primero que haces es, haces una revisión de los animales, haces un raspado, ves branquias, y lo primero que encuentras son precisamente monogenios, encuentras tricodinas, ¿no? Y entonces el productor tiene mortalidades obviamente asociadas a estos ectoparásitos, y entonces lo quiere tratar con antibiótico, ¿no? Entonces, pues el medicamento nunca le va a responder. ¿Por qué? Porque el antibiótico no es para matar ectoparásitos, pues. Entonces, hemos encontrado yo en varias ocasiones con varios colegas, pues que su problema no es un problema bacteriano. Y entonces me dices que ya usé uno, ya usé otro, ya usé el otro y no responde, ¿no? Y digo, claro que no te va a responder porque no es un problema bacteriano. Entonces, normalmente, pues hace falta ese seguimiento y pues ahí es otro tipo de productos los cuales se tienen que aplicar, ¿no? Formaldehído, formalina, sal, etcétera, dependiendo del tipo de ectoparásito que se tenga. Pero los parásitos precisamente son vectores porque cada vez que estos monogenios están sujetos, están anclados en las láminas branquiales, pues causan lesiones, causan que el problema se agrave y entonces empiezan a entrar por ahí hongos, entran bacterias y entonces sí, se vuelve un problema serio, ¿no? El caso de los ciliados, las tricodinas, pues empiezan a comerse todo el moco que protege al animal y empieza a generar lesiones y entonces por ahí entran las bacterias, ¿no? Algo que yo comentaba hace un momento es el manejo excesivo. Cuando manipulamos de manera incorrecta a nuestros animales, ¿sí? Cuando los golpeamos, cuando los lesionamos, que se les caen las escamas, pues cada vez que se pierde una escama es un punto por donde puede entrar un problema. Si hay una herida, si hay una lesión, va a entrar una bacteria ahí. Y hay que recordar que las bacterias están en el agua, están en el fondo, están en todos lados, ¿no? Y si no entra por una lesión, entonces va a entrar por la boca. ¿Por dónde? Por el alimento. Y las tilapias todo el tiempo están ramoneando, ramoneando ahí la red, están en la pared del estanque, etcétera. Si yo no manejo un sistema de limpieza adecuado, si no desinfecto, si no limpio mis redes, si no desinfecto mis redes cada que hago un ciclo, cada que hago un cambio, pues ahí tengo un reciclaje bacteriano, pues, ¿no? Y entonces eso crea, pues, problemas, ¿no? Y por eso nunca terminamos con el problema de las bacterias. Sí, mundo. Claro. Pregunta Montserrat, algunos productores que agregan el antibiótico con algún aceite o emulsión, ¿esto no afecta la eficiencia del medicamento? No, de hecho, lo más recomendado en el caso del producto que yo trabajo, que es una oxitetricina, es que sea con aceite, ¿no? Es mucho mejor, a pesar de que viene tratada precisamente para que no se pierda el contacto con el agua, es mucho mejor, se incorpora mucho mejor en campo, en aceite, que en otros productos. Se puede utilizar melaza también, ¿no? Hay algunos productos ya diseñados para esto, pero son muy caros, ¿no? Entonces, lo ideal, yo siempre lo he dicho, es que se vaya a través del alimento, ¿no? Que vaya por las casas de alimento y entonces eso, incluso la respuesta al medicamento es mucho mejor, ¿no? Pero sí, en campo lo ideal es que sea preferentemente, si es este producto en aceite, ¿no? Hay otros productos, ¿no? Que, no sé, los prebióticos que pueden ir dependiendo del tipo de prebiótico, también en aceite o en alguna melaza o algo así, ¿no?
pero sí es lo ideal, está bien. Nosotros por muchos años estuvimos utilizando, y hasta la fecha, soy honesto, cuando nos vemos en la necesidad de utilizar algún antibiótico, lo fijamos con gelatina. También. Elaboramos gelatina y ya cuando está tibia o poquito antes de que empiece a cuajar, aplicamos el antibiótico, disolvemos bien y eso al alimento. Bien revuelto, lo dejamos secar a la sombra siempre y lo consumen bastante bien. Entonces con eso también se garantiza que haya la ingesta, Sí. al menos, o la fijación del producto en el alimento, ¿no? Sí, algo que es bien importante, yo lo comenté en la presentación, ¿no? Tiene que ver con la dosificación. Es bien común, y aquí sí voy a ser un poquito insistente, ¿no? A mí me han hablado en ocasiones gente, si me dicen, doctor, le ofrezco oxitetraciclina al 99.8%. Y les digo, eso no existe. O sea, en México eso no es posible, ¿no? O sea, no es posible que tengas una oxi a ese grado de pureza, ¿no? Al menos registrada, ¿no? Dice, bueno, es que yo la traigo de X lado, la consigo en otro lado. Pues sí, pero ¿qué estás comprando? O sea, no tienes la certeza de la pureza de esa sal. No sabes cómo viene mezclada, no sabes su origen, y entonces el usarlo, pues realmente implica un riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que el productor siempre busque aquellos productos que tienen el registro en Zagarpa, ¿no? Que tienen su registro en Saber, porque de lo contrario caemos en este mal uso, pues el aplicar productos que no están registrados, que no sabemos su origen, pues es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Que utilicen, que se asesoren muy bien y que sepan qué productos van a utilizar, ¿no? Claro. Hay otra pregunta por parte de Rigoberto Montes. ¿Han obtenido parámetros farmacocinéticos del antibiótico en la especie de pez de interés? Entre comillas, entre paréntesis, CMX, Tmax, aislamientos bacterianos y antibiogramas para obtener la CMI para dosificar. Bueno, se deben de tener, seguramente sí se tienen, ¿no? O sea, yo no lo he hecho, porque nosotros tenemos ya un seguimiento del laboratorio, pero se deben de tener. O sea, todo se prueba antes de, o sea, estos productos no salen al mercado si no tienen todos estos análisis previos, ¿no? Bien, pregunta Alberto Aceain. Toñín, ¿cuántos días recomiendas a los productores que esperen para vender su producto después de terminar un tratamiento con antibióticos? Sí. Felicidades por su ponencia, saludos. Albert, muchos saludos, Albert. Mira, lo ideal son, la ficha técnica para el caso del TM700 dice 21 días, ¿no? Entonces, el productor en 15 días se sabe que se elimina, ¿no? El caso del florfenicol, estaba revisando la ficha técnica también y habla también de 21 días, ¿no? Entonces, es importante que se respete esto, ¿no? Entonces, es ideal que normalmente les dices un mes, ¿no? Porque sabemos que son muy vivos, ¿no? Si le dices un mes, bueno, 3 semanas. Si le dices 3 semanas, bueno, 2 semanas, ¿no? 15 días, con 15 días ya hay pruebas que no hay trazas de antibiótico, ¿no? Pero lo ideal son 3 semanas para evitar cualquier situación de riesgo, ¿no? Y lo que yo siempre les digo al productor, que siempre hay formas de esa, a pesar de que no tenemos una muy buena rastreabilidad en México, siempre hay formas de que pueda llegar hacia dónde salió ese producto, ¿no? Saben todos los productores dónde compran la tilapia, la mojarra, el camarón, etcétera. Entonces, hay formas de llegar, ¿no? Y entonces eso ya como que dicen, Chihuahua, ¿no? Porque ellos creen que porque ya se lo llevó el cuate en la camioneta, ya el problema no es de él, ¿no? Entonces, cuando le dices que sí hay manera de que los puedan rastrear y que puedan llegar al productor, ya como que se preocupa, ¿no? Entonces, con 3 semanas, adecuado, Albert. Muy bien. Abelardo Ruz Richaud comenta, yo tengo varias décadas utilizando oxitetraciclina para controlar infecciones en bagre y recientemente la tilapia. Lo más importante es que los peces reciban las dosis adecuadas, aun si comen menos. Hace varios años utilizamos vacunas para bagre proveniente del doctor Jiménez. La vacuna desde cría se aplica, no en la engorda. A nosotros nos ha funcionado increíblemente la cal.
El doctor Cal, pues, el profe Jiménez. Híjole, miren, yo la verdad, híjole, de la CAL a veces tengo muchas dudas, ¿no? Seguramente en su momento se hubo algunas pruebas, ¿no? De vacunas, ¿no? Y brinca, pues, porque ahora que ustedes recordarán este famoso problema del virus de la tilapia del lago, ¿no? En México causó atrocidades y fue un tema muy complicado, ¿no? En ese entonces yo, obviamente, como soy el responsable ante la universidad y ante Senacica para coadyuvar en este tipo de casos, nosotros mandamos una carta como Universidad Michoacana explicándole a Senacica, ¿no? Y ofreciéndole la posibilidad de ayudarlos, porque esta situación ya se había presentado en Perú. Entonces ya se estaba trabajando incluso para una vacuna para el TIL en Perú y pues pensábamos que les podríamos ayudar, ¿no? Y cuando yo ya estaba intentando de trabajar lo de las vacunas en México, me dijeron, mira, vas a ir a la reunión, dice, pero no vamos a hablar de vacunas, así me dijeron, ¿no? Tajantemente, ¿no? Y entonces cuando yo quise, y en esta reunión se habló y se dijo que una empresa, o sea, la Universidad Michoacana, que una empresa había dicho que tenía la vacuna para el virus en México, y no es cierto, o sea, el oficio que yo les mandé y lo puedo hacer público es precisamente que podíamos apoyarles, ¿no? Y entonces intenté yo tratar de hablar, ¿no? Ahí me tuvieron con la mano levantada como media hora, ¿no? Y ya al final me dejaron hablar y bueno, lo único que expliqué era que somos un organismo coadyuvante y nuestra intención es cooperar con ellos, ¿no? Y en ese entonces, quien era el responsable de esto dijo que estas vacunas, ¿no? Eran de ollita, pues, y se creía que las vacunas autógenas se hacían pues así de traspatio, pues, ¿no? De cocina, pues, ¿no? De cosas, pues, caseras, pues, ¿no? Pero no, la realidad es que las vacunas autógenas tienen todo un proceso y un seguimiento, ¿no? Control de calidad, etcétera, al igual que las vacunas licenciadas, ¿no? El problema es que hay mucho desconocimiento en México de esto, ¿no? Entonces, yo a lo que quiero llegar en eso es que, pues, hay muchas cuestiones que se han quedado del pasado, pues, ¿no? Cosas que se han quedado ya obsoletas y que seguimos usando, pues. Hay nuevos productos para desinfección, por ejemplo, ¿no? Que pueden ayudar de manera importante ahora, ¿no? Y que no solo es, pues, échale cal, pues, ¿no? Hay muchas cosas. A mí me ha tocado ver productores, ¿sí? Que han perdido su producción porque le echan cal y se les muere todo. Sube el pH. Pues, es un desequilibrio terrible, ¿no? Y se la echan así, ¿no? Cruda, ahí directa, ¿no? Entonces, imagínense el bronco, ¿no? Ustedes van a las zonas y ven problemas serios, ¿no? Sí, Creo que es no. importante diferenciar para qué es la vacuna y para qué es la cal. Ah, no, Porque sí, el comentario totalmente de acuerdo, ¿no? de Abelardo, que vaya, quienes estamos en esto, y como él dice, 40 años, Claro, pues sabemos cómo se utilizaba la cal y para qué se utilizaba la cal, ¿no? es correcto. Hoy día, pues ya no es tan recomendable utilizar la cal, y si la vas a utilizar, pues tienes que saber dónde y cómo utilizarla. Tienes que saber tienes que saber para qué más que nada, ¿no? ¿Y para qué? Exactamente. Las Claro que sí. contraindicaciones también. Es correcto. Claro que sí. La cal te llega a matar toda la producción cuando tú tienes una lectura de amonio total elevada. ¿Por qué? Porque cuando tú subes el pH, el amonio pasa a amoníaco de NH4 a NH3 por una liberación de hidrógeno. Entonces, prácticamente lo que hace es aumentar la toxicidad de ese parámetro, lo que tú tienes que haber medido, ¿no? Y eso le pasó a mucha gente y también sirve cuando hay que bajar sólidos, ayuda bastante para procurar. Sí, pero hay que conocer También exactamente cuáles son las reacción condiciones del sistema. Así es. También ayuda también a subir oxígeno porque hay una reacción oxidativa al final, ¿no? Entonces hay que saber bien cómo funciona también la química del agua para poder utilizar algunos elementos, ¿no? Definitivamente. Pero yo creo que aquí algo que es clave, de veras, yo creo que se ha discutido mucho en todas en las mesas de viscerado es una, o sea, el seguimiento de las buenas prácticas de producción acuícola. Dos, el que tengan al menos el equipo necesario para tener oxígeno, temperatura y pH mínimo, ¿sí? O sea, yo creo que de ahí parte todo esto, ¿no? Porque ¿cómo le dices al productor? Normalmente llegas y, oye, se murieron los peces, ¿por qué se murieron? ¿Cómo estaba el agua? No, pues no sé. ¿Qué temperatura? No, pues no sé. ¿Qué oxígeno tienes? No, pues no sé. Pues, Claro. ¿cómo le das una solución, ¿no? Y también el hecho de que en muchas ocasiones creemos o pensamos o dicen que porque el agua está muy verde, pues es tóxico. Bueno, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué? O sea, hay mucha
lo vemos en los chats, pues, ¿no? O sea, hay mucha desinformación y hay miles de opiniones y todo el mundo opina y todo el mundo dice que, pues, es bien chiraspelas, ¿no? Pero realmente, ¿no? El productor es el que tendría que estar más vivo ahí y ver qué es lo que está pasando en el sistema, porque es el que está día a día ahí, ¿sí? Entonces, Antonio, tener mucho cuidado ahí con eso, ¿no? Sí, Antonio, sí, Darío. como tú mencionaste, muchas reglas que ya se quedaron en el pasado y que se siguen utilizando. También por comodidad también nos hemos aprendido a trabajar de una manera muy artesanal y entramos a desafíos nuevos donde tiene que ser meramente profesional. Yo te cuento que yo diseño videoblog y nuevas técnicas de producción, pero siempre cuando me preguntan, ¿qué es más importante? Le digo, manéjate la calidad de agua, lo básico. Si tú no sabes lo básico, jamás te voy a poder enseñar yo la parte más complicada o la parte más técnica, ¿no? Y la base para poder producir bien es hacer algo básico bien hecho, o sea, mediciones de oxígeno, temperatura y alimentación. Con eso ya somos Correcto, aproximados. correcto. Yes. Sí. Abelardo Russo está pidiendo la palabra. Lo vamos a Sí. escuchar. Sí, Adelante, adelante. Abelardo. Ahí va, o sea, mira, realmente hemos parado problemas fuertes con cal. Todo depende de la dosificación que usemos y no lo usamos en estanque, lo usamos en jaulas. Ahí en el Gallo hemos parado broncas gruesas de jaulas con cal, ¿sí? Ahí sí, como dices tú y tienes mucha razón, han usado una gama de antibióticos impresionante. Cuando llegué ahí también se las quité todas, le dije, olvídense que antibióticos de 800 pesos cada botecito por bote de alimento, etcétera, ¿no? Pero bueno, más que nada fue recomendarles igual, o sea, mover sus jaulas, las densidades que tenían, reducirlas, etcétera. Y en el caso de que cuando estamos tratando broncas bacterianas, ¿sí? El uso de la cal conjuntamente con la oxi, no, porque nomás usamos oxi, te reduce la mortalidad impresionantemente en bagre, en serio. Yo te digo porque yo tengo 40 jaulas y a veces tratamos las 40 con cal, por decir algo, ¿no? Sí, cuando tengamos problemas, realmente ya con manejo y con todo eso no hemos tenido mucho menos problemas. Hemos también usado algunas veces el Romet, definitivamente, que es muy bueno, el Romet y el Flurfenicol, también entre más se te va haciendo la bronca, ¿no? Lo que yo te digo que es bien importante es, si ya no están comiendo los animales, yo les pongo el doble de la dosificación para que al menos lo poco que coman les llegue la cantidad adecuada de antibiótico. Y así hemos parado muchos problemas. Gracias. Muy bien. A ti, Hay Russo. una pregunta se me hace interesante. Cristian Carvajal Parra por Facebook pregunta, ¿se puede utilizar en sistemas de recirculación o acuapónicos, teniendo algún efecto en los derivados como plantas en el caso de acuaponía? Creo que se refiere a los antimicrobianos. Pues aquí la cuestión tendría que ser si está bien incorporado a la dieta, no debería haber problema, ¿no? O sea, seguramente en el RAS puede afectar, ¿no? Por la situación esta de las bacterias, ¿no? Desnitrificantes y eso, ¿no? Pero para el caso de las plantas yo no creo que tengan problema, ¿no? Habrá que revisarlo muy bien, pero siempre y cuando vaya muy bien incorporado en el alimento, ¿no? Y que como comentó el Bruce, ¿no? Que vaya muy bien incorporado, que se reduzca la dieta para que lo que le des, realmente el pez se lo coma, ¿no? Pero normalmente cuando los animales ya están muy enfermos, ¿no? Que ya realmente el problema se diagnosticó, se identificó tarde, pues esos animales ya no van a comer. A pesar de que tú le pongas mucho, los peces ya, muchos de ellos ya están muy mal y ya no van a comer. Entonces, sería cuestión de evaluarlo, Mundo. Yo tendría que echarle un clavado más a la información con respecto a lo de las plantas, ¿no? Pero sí podrías estar afectando las bacterias para el sistema de desnitrificación y todo esto, ¿no? En el caso del RAS, pues, ¿no? Uh-huh. Misael Antonio pregunta, ¿es recomendable utilizar la hemicina líquida, 50 miligramos por 1 mililitro? Oxitetraciclina, pregunta, es la pregunta como la está planteando. La hemicina yo no, la verdad nunca la he usado, nunca la he recomendado. Yo trabajo solamente con aquellos productos
que están diseñados para acuicultura, ¿no? De hecho, el florfenicol está registrado para México. Bueno, su uso en México desconozco, posiblemente sea en otro país, ¿no? Pero en México tenemos oxitetraciclina, tenemos florfenicol, tenemos el Enro, que por ahí hay una marca que lo recomienda, a pesar, ¿no? Eso yo nunca lo recomiendo, a pesar de que, bueno, está disponible, ¿no? Pero si está prohibido en Estados Unidos, pues mejor no lo meto, pues, o sea, ahí tenemos que ser muy, muy responsables y desde el punto de vista ético, ¿no? Como profesionales, ¿no? Como productores, porque somos productores como parte del gremio, a no meter un producto que sabes que va a comprometer la salud del consumidor, ¿no? Entonces, yo solamente recomiendo aquellos productos que tienen registro en México, ¿sí? O en el país, o usaría en otro país aquellos productos que están registrados ante la autoridad competente, ¿no? Y de ahí no moverse, ¿no? O sea, yo por eso digo que no tratar de comprar barato productos de otro lado porque no sabes ni la calidad, ¿no? Ni la pureza de estos productos, ¿no? Pero de estos desconozco, o sea, no puedo opinar de este producto, Mundo, porque no lo conozco. ¿Tú, Darío? No escuché, perdón, ¿me lo puedes repetir? Como que se me cortó el... ¿Es recomendable utilizar hemicina líquida? Realmente la medicina líquida creo que es inyectable, ¿no? Yo recomendaría mejor una premezcla o un medicamento que sea específico para acuicultura, ¿no? O sea, que tenga cubierto, que tenga menos pérdida por lixiviación, que sea más eficiente. Realmente es un producto que es más desarrollado por otro tipo de especies, ¿no? En el caso de nosotros en acuicultura normalmente usamos premezclas o alguna sal que no tenga tanta pérdida en el agua, ¿no? A menos que sea un sistema controlado pequeño donde se hacen aplicaciones al agua. En el caso del laboratorio sí se hace directo al agua, pero son tratamientos más agresivos y con periodos más cortos, ¿no? En el caso de la enrofloxacina, nosotros tenemos ahí algunas especificaciones. No se utiliza, prácticamente se evita porque también reduce el desarrollo. O sea, nosotros estamos produciendo crecimiento y engorde y en el caso de la enro hay casos documentados y hay artículos donde te dicen que te detiene el desarrollo y lo puede provocar también en humanos, ¿no? Caso contrario con la oxi, que la oxi normalmente se utiliza mucho como un estimulante del desarrollo del crecimiento, tanto en bovinos, te puedo decir casi en prácticamente todos los animales, ¿no? Pero ahí ya, por ejemplo, está prohibido. O sea, el uso de antimicrobianos, Claro. sobre todo como promotores de crecimiento, está restringido desde el año 2006, por ahí. No se pueden usar, porque la gente lo Así es, usaba a dosis muy bajas para promover precisamente el desarrollo. Y entonces Claro. ahora por ley, o sea, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo ya está prohibido como promotor de crecimiento, solamente como terapeuta. Y que esa práctica para utilizarla como promotor de crecimiento llevó a esa resistencia de microorganismos, ¿no? También. Es correcto. Entonces, son dos cuestiones ahí negativas que caen en la mala práctica y que no debemos de permitirlo. Claro, De hecho, claro, pero si tú vas a utilizar un antibiótico, el que te ayude en el estímulo del crecimiento, lógicamente, tú como técnico productor vas a preferir que te estimula, ¿no? Es solamente para puntualizar entre lo que es la enro y la oxio, porque Claro. la enro viene compuesta con trim, por ejemplo, con trimetopima, que sí acelera el metabolismo. En caso cuando hay animales que están lentos y no quieren comer, la trimetopima ayuda a esa aceleración de metabolismo. Entonces, nosotros lo hemos visto mucho en larvas, por ejemplo, y larvas lentas, que están deteniendo el paso, aumentan su metabolismo rápidamente con la trim, ¿no? Claro. Normalmente Definitivamente. viene enlazada con enro. Muy bien. Pues bueno, todo lo que empieza termina, ya nos pasamos de tiempo, que vaya, es un gusto, ¿no? Estar platicando esto y podríamos estar más tiempo, pero Claro. pues igual ya debemos de terminar el tema. Hay aquí una solicitud de... Saludos, Antonio, soy Ernesto Castro. Si puedes, pásame tu número de celular. Bueno, Ernesto Castro te está pidiendo el número de celular, nada más a ti, yo Sí. no sé por qué. Mundo, sí que lo ponemos ahí en el chat. Sí, claro. Mira, aprovechando esto, Toño, están pidiendo también que si la presentación que compartiste la podemos subir a la Sí, página de Todo Acuícola. Claro, sin problema. Correcto, Sin problema. entonces ahí en esa presentación va tu número de celular
Si no, se lo añadimos. Y en el caso particular, personalmente conozco a Antonio Castro, a Ernesto Castro, es amigo de un servidor. Está en el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sinaloa. Con mucho gusto le comparto tu número de celular. Pues, ahí lo pongo, no sé si, porque aquí escribió, ahí le puse. En el chat. En el chat, pero Okay. Yo no sé si todos tengan acceso a eso. Y si no en el Face, alguien que lo pueda poner. Los que están dentro de la plataforma de Zoom, sí tienen acceso. Ah, bueno. Si quieres, alguien que lo pueda copiar, yo no tengo ningún problema, ¿no? Ahí está mi celular. Y a la orden en cualquier momento, ¿no? Perfecto. Ahora, Alejandro, nada más un comentario, Mundo. Sí, adelante, Toño. Nosotros realmente, el compromiso que yo tengo como con la empresa que estoy colaborando es, nosotros damos seguimiento técnico, o sea, de hecho acabo de ir a Guerrero y la intención es precisamente que conozcan los productos, que sepan que son productos exclusivamente diseñados para la acuicultura, pero sobre todo que va a haber un seguimiento por parte de un servidor en términos de capacitación, de orientación, del producto, ¿no? Yo, la verdad, soy honesto, no he trabajado mucho con camarón, o sea, todo el mundo que me conoce sabe que trabajo con peces, con tilapia, pero siempre es bueno buscar alternativas, ¿no? Entonces, en la empresa hay gente que trabaja por muchos años con camarón y tienen mucha experiencia, pero yo estoy más apoyando a la parte de tilapia, ¿no? Sin embargo, pues estamos con ese compromiso de poder dar seguimiento, dar asesoría y pues con todo gusto, ¿no? Los podemos apoyar. Muy bien, pues muchas gracias. Darío, para finalizar, ¿algún comentario? Quería preguntarle a Antonio qué empresa es con la que está trabajando. ¿En qué empresa, qué, perdón? Con la que está trabajando. Mira, yo estoy colaborando con la empresa que se llama Fibro Animal Health. Fibro. Sí, soy distribuidor de ellos. Pues. Okay. Ok, muy bien. Sí, conozco la marca, sí está por acá también posicionada, ¿no? Sí. Para cerrar, yo creo que los mercados internacionales, o los que son exportadores, están exigiendo cada día más productos producidos amigablemente, ¿no? Libres de antibióticos, producidos de una manera más orgánica y más amigable con el ambiente. Lógicamente no todos podemos entrar a ese mercado, pero sí hay una mayor demanda. La gente se está empezando a cuidar mucho más y exige también que se cuide más el ambiente, así que hay que buscar alternativas. Y gracias, Antonio, fue muy buena plática. Gracias, Mundo, compañeros. Muy buenas noches. Por mi cuenta es todo. Gracias. Bien, pues yo me quedo recapitulando lo comentado el día de hoy sobre la importancia de las buenas prácticas desde la selección del sitio hasta la cosecha, y de las buenas prácticas en materia de inocuidad desde la cosecha hasta la entrega al cliente. Es más importante prevenir que tener que curar en este caso, ¿no? Si aplicamos las buenas prácticas, si aplicamos si pugnamos por el bienestar de los animales que estamos cultivando, seguramente no tendremos la necesidad de corregir, ¿verdad? Y nuestros resultados siempre van a ser mejores que estar yéndonos a los extremos, que es lo que conlleva a las enfermedades, ¿no? Al mal manejo. Alejandro, adelante. Ya nos pasamos por ahí 15 minutitos. Yo creo que estuvo muy bien condimentada la charla el día de hoy. No sé si algún compañero por ahí tenga algo más que comentar, algo que decir, si no, para dar por terminada la mesa del día de hoy. Claro. Montserrat pregunta, Doc, ¿podría organizar algo para la zona centro de Guerrero? Si lo haces, nos invitas, ¿eh? Con todo gusto, cuando quieran. De hecho, creo que voy a estar por allá el primer sábado de mayo con los productores de la asociación del comité. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. La semana que entra no va a haber mesa de viscerado, es Jueves Santo. Y Darío, Pablo, Alejandro y Alonso son muy devotos. Ellos se van guardan en esos días. Hasta el domingo por la noche salen ya a cenar y esas cosas. Entonces, hasta la siguiente, dentro de hoy en 2 semanas, estaremos con el tema de, si mal no recuerdo, es Aquaponia, con el doctor León.
pescar. ¿verdad? Entonces también va a ser un tema muy, muy interesante, la producción de peces y crustáceos en acuaponia, ¿verdad? Entonces aquí nos vemos igual jueves a las 8 de la noche. Un abrazo para todos. Cuídense, nos dio mucho gusto estar con ustedes. Saludos a Alonso que está a través de Facebook. Pablo que tuvo que recitar. Un abrazo para todos. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mundo. Hasta luego, Toño. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.